En este momento hace su ingreso el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urrego, quien el día de hoy estará encabezando la clausura de la Semana Arpel Naturgas 2024, donde se vienen abordando los temas de transiciones energéticas justas en América Latina. Buenas tardes para todos y todas. Los saludamos desde el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena de Indias. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia de clausura Semana Arpel, Asociación Latinoamericana de Petróleo, Gas y Energía y Naturgas. Saludamos a quienes se suman a esta transmisión a través de las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República. De esta manera me complace darle inicio a este encuentro, por eso escucharemos a continuación la intervención por parte del presidente de Promigas y presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Gas Natural en Colombia, Naturgas, el señor Juan Manuel Rojas. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ministros de Estado, senadores, representantes, señores gobernadores y alcaldes, distinguidos miembros de la rama judicial, entes de control, productores, transportadores, distribuidores y comercializadores de gas natural, amigos de la prensa, señoras y señores. Señor presidente, qué bueno y qué honor que usted está acá con nosotros. Aquí, en este auditorio, tiene representados a buena parte de las empresas del sector energético del país y la región. Y es para mí, como presidente del Consejo Directivo de Naturgas, y luego de una semana importante de deliberaciones sobre la transición energética, poder decirle con tranquilidad y satisfacción que pudimos constatar la seriedad, el respeto y la profundidad con la que se abordó ese importante tema. Se habló de transición, para algunos incluso se habló de evolución energética, así como sobre las oportunidades y desafíos que implica, bajo la convicción de que estamos trazando un rumbo que moldeará no solo el destino de nuestra nación, sino de generaciones venideras. Y puedo decir sin temor, señor presidente, que durante las deliberaciones, sin temor a equivocarme, las palabras que más se repitieron al lado de transición energética fueron justa, ordenada, asequible, seguridad, confiabilidad, soberanía, diversificación, realista, descarbonización y abastecimiento. Que hayan sido esas palabras, sinceramente nos sorprende, pero lo traigo a colación, dado que me llevó a pensar que cuando hablamos de transición energética, son muchos más los elementos que nos unen como país que los que nos dividen. Y ello no es un asunto menor. Precisamente, hace casi un año, el 5 de mayo de 2023, luego de intensos diálogos regionales vinculantes, el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Un plan en el que se concretan las ideas del programa de su gobierno en favor de la descarbonización y la transición energética. Y quiero tomarme estos minutos para hablar sobre 4 temáticas que están en el 4º capítulo del plan y que tienen que ver precisamente con una transición energética basada en la justicia social primero, que tiene que ver con una transición energética basada en el respeto a la naturaleza segundo, una transición energética basada en la soberanía y una transición energética con seguridad, confiabilidad y eficiencia. Y lo hago, pues como mostraré más adelante, las áreas de convergencia entre nuestra industria de gas natural y las ideas plasmadas en el plan de desarrollo son muchas, haciendo al gas natural el mejor aliado para la transición energética justa. Permítame entonces empezar por relacionar cómo nuestra industria resulta ser un aliado para la transición energética basada en la justicia social. Si hacemos alusión a la noción de justicia de ese filósofo grande que fue John Rawls,
que en su obra Teoría de la Justicia hizo un llamado para que la estructura básica de la sociedad se organice de manera que se intente maximizar el bienestar de los miembros menos favorecidos de la sociedad, entonces podemos decir que nuestra industria del gas natural está contribuyendo significativamente al cierre de brechas de desigualdad. Precisamente en la sección sobre cierre de brechas del Plan Nacional de Desarrollo se establece, abro comillas, se avanzará en la ampliación de cobertura de gas a través de proyectos de masificación del uso de gas combustible para beneficiarios de los estratos 1 y 2 y población de zonas rurales con condiciones para recibir el subsidio de vivienda de interés social rural. Cierro comillas. Presidente, en nuestra industria estamos cumpliendo con las metas del plan, dado que durante los 2 últimos años hemos conectado con las empresas afiliadas a este gremio 695,000 nuevas familias al servicio de gas natural. Es decir, se han beneficiado más de 2,5 millones de colombianos, principalmente de zonas rurales aisladas. El gas natural es entonces un instrumento poderoso en la lucha contra la pobreza energética, pues actualmente cerca de 11 millones de hogares lo usan, representándole ahorros a usuarios de estrato 1 de alrededor de 50,000 pesos por mes frente al GLP, y su combustión en estufas ha permitido que millones de hogares reemplacen la leña como fuente de cocción, evitando la destrucción de ecosistemas y enfermedades visuales y respiratorias. Por su asequibilidad y confiabilidad, entonces, el gas natural es un salvavidas vital para innumerables familias que se esfuerzan por mejorar su calidad de vida. En segundo lugar, y en cuanto a la transición energética basada en el respeto a la naturaleza, consideramos oportuno reconocer el papel que juega el gas natural en la mitigación del cambio climático y la descarbonización. Es así como la generación de energía eléctrica con gas natural produce 50% menos de gases de efecto invernadero que el carbón, y vehículos movidos por gas natural emiten un 30% menos de CO2 durante la combustión que el diésel y 99% menos de material particulado. Ahora bien, si no aumentamos nuestras reservas de gas, el proceso de sustitución de carbón en procesos industriales se hará más lento. En tercer lugar, y en relación con la transición energética basada en la soberanía, como lo dice el Plan de Desarrollo, el plan indica claramente lo siguiente, y abro comillas: se monitorearán los resultados de los contratos de exploración y producción vigentes con el fin de realizar una evaluación y balance de oferta-demanda de gas y crudo que sea necesaria para la toma de decisiones en pro de garantizar la seguridad energética de corto, mediano y largo plazo. Aquí vale la pena resaltar la situación crítica del balance actual y la preocupación que existe, dado que durante la última década, no los 2 últimos años, durante la última década, pasamos de la abundancia a la escasez de gas. Nuestro balance actual indica una situación de déficit de gas doméstico con mayor prevalencia en el interior del país y la necesidad de tener que importar por primera vez gas para usos distintos al térmico. Este crítico balance, entonces, requiere que se reconozca la importancia de la exploración y desarrollo de los recursos de gas bajo nuestro suelo para asegurar la soberanía y seguridad energética de nuestra nación. No olvidemos que el desarrollo de nuestros recursos representa importantes ingresos fiscales para el país, genera empleo formal e impulsa el desarrollo de las regiones. Por ello, la importancia de la declaración de los gobernadores de la costa atlántica, firmada el día de ayer en este recinto, en la que se resalta la importancia del desarrollo energético integral de la región Caribe. Por otra parte, debemos ser conscientes de las implicaciones que la importación de gas natural podría tener para los segmentos más vulnerables de nuestra población, cuyos medios de vida dependen de un acceso asequible a la energía. A la vez, la dependencia en fuentes externas podría afectar significativamente la competitividad de industrias, pudiendo llevar incluso a la sustitución por combustibles más lesivos con el medio ambiente, como líquidos y carbón. Al priorizar la producción nacional y diversificar nuestra cartera energética, complementándola con fuentes de importación,
podemos salvaguardar nuestra soberanía y garantizar un suministro confiable de energía para las generaciones venideras. Tenemos enterrado en nuestras cuencas gas de buena calidad y que podría alcanzar los mercados a un precio asequible contra otras alternativas. Por ello, debemos facilitar y acelerar el desarrollo de los recursos costa afuera. A todos los colombianos nos conviene que a Ecopetrol y su socio Petrobras les vaya bien con la delimitación de Uchuva y con el prospecto Buena Suerte. Y nos conviene también que le vaya bien junto con sus socios Shell en el desarrollo de KGG. Pero esto no es una tarea fácil e implica una serie de desafíos para acelerar el tiempo en que las moléculas alcanzan los mercados. Esto exige celeridad en la expedición de permisos, licencias y consultas. Exige que la CREG asegure las condiciones de mercado para la comercialización de volúmenes, flexibilizando las reglas, tipos y tiempos de los contratos de venta de gas. En cuarto lugar, y con relación a la transición energética con seguridad, confiabilidad y eficiencia, el plan de desarrollo establece, abro comillas, en la transición se garantizará el abastecimiento de gas y los energéticos requeridos para la seguridad energética y la confiabilidad, desarrollando la infraestructura necesaria para llevar los energéticos desde la fuente hasta la demanda y se establecerán los lineamientos de política y las medidas regulatorias para determinar las condiciones de prestación del servicio. Cierro comillas. El país requiere entonces desarrollar infraestructura crítica para la conexión de las nuevas fuentes de oferta con los mercados. Proyectos de bidireccionalidad de los sistemas, ampliación de la regasificadora existente, una nueva regasificadora en el Pacífico y la definición de cargos para remunerar dichas infraestructuras, entre otros, demandan concebir el gas como un eje fundamental para la planeación energética, económica y social del país y sus regiones. Nuestro sector exige una planeación a largo plazo y exige acuerdos institucionales sólidos para fomentar el desarrollo sostenible de la industria. El plan de desarrollo hace mención sobre el rol de la CREG para hacer los análisis y generar las regulaciones que permitan la ampliación del servicio de gas. No obstante, llevamos más de un año de apagón regulatorio, con breves periodos de comisionados bajo la figura de encargo. La planificación a largo plazo, guiada por una formulación de políticas basada en evidencia y consultas a las partes interesadas, es indispensable para trazar un rumbo hacia un futuro resiliente y próspero. Como lo es también el reconocimiento del rol protagónico que la inversión privada desempeña acompañando este esfuerzo con tecnología y recursos. Ya para concluir, en repetidas ocasiones diversos actores de nuestra sociedad, tanto públicos como privados, buscan imponer una visión en la que se privilegian equilibrios parciales alrededor de la transición energética y no equilibrios generales que favorecen el bienestar de todos. Buscan llevarnos a una discusión de electrones o moléculas e imponer una visión que ignora los imperativos más amplios de la justicia social, la sostenibilidad ambiental, la seguridad, confiabilidad y soberanía nacional, en vez de una visión de equilibrio general con un enfoque holístico que considere el bienestar de todas las partes interesadas y busque optimizar los resultados para el bien colectivo. Una visión que incluya moléculas más electrones es una visión que no deja atrás a los más vulnerables. Una concepción inclusiva que busca precisamente esa justicia social en la transición energética que usted tanto nos ha ayudado a impulsar. Nuestra industria, como lo he mencionado, es el mejor aliado para la transición energética justa. Lo invito a que sigamos impulsando el potencial transformador del gas natural como catalizador del progreso y la prosperidad por ser más asequible, seguro y amigable con el medio ambiente que otras fuentes. Muchas gracias.
Gracias al señor Juan Manuel Rojas. A continuación, la intervención de la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural de Colombia, Naturgas, la señora Luz Estela Murcas. Muy buenas tardes a todos. Un especial agradecimiento al señor presidente Gustavo Petro por su compañía y presencia hoy acá, al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al Juan Manuel Rojas, un especial saludo, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, y a todos los representantes de las compañías afiliadas a nuestro gremio. Agradezco también a las autoridades gubernamentales que hoy nos acompañan, al doctor Gustavo Bolívar, a la doctora Laura Saravia, al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, al gobernador Verano de la Rosa, al doctor Juan Daniel Oviedo y a los demás representantes del sector público que hoy nos acompañan, a los congresistas y a los funcionarios y colaboradores de este sector que con ingenio y rigor impulsan la calidad de vida de 36 millones de colombianos usuarios del gas natural, la gran mayoría de ellos en los estratos 1, 2 y 3. A los líderes comunitarios también, un saludo especial a Luna, de todo el continente que nos acompañan, María Tuyuk de Guatemala, de Perú, de Canadá, que se unieron a esta conversación, a mis colegas gremiales, académicos y a los medios de comunicación, aprecio y gratitud por su presencia hoy en Cartagena de Indias. El profesor de Harvard, George Serafein, en su libro Propósito más beneficio, cómo los negocios pueden elevar el mundo, sostiene que las mejores prácticas hacen posible cosechar el enorme valor que emerge cuando las organizaciones priorizan los objetivos sociales y ambientales a la par de la búsqueda de las ganancias. Estoy convencida, señor presidente Petro, si hay una industria donde las ideas de Serafein de alinear propósito con beneficio puedan dar mejores resultados, es la industria del gas natural en Colombia. Somos una industria consciente, cuyo propósito superior es promover calidad de vida, potencializando la fuerza transformadora del gas natural. Compartimos una agenda de enfrentar la pobreza y proteger el medio ambiente orientada hacia el bien colectivo. Si bien el Global Carbon Project de la Universidad de Exeter en el Reino Unido aún no ha consolidado las cifras de 2023, las emisiones de CO2 de Colombia para 2022 crecieron un 4.13% y no parecen encaminadas a cumplir las metas fijadas a 2030. Tenemos la obligación de reducir esas emisiones y para hacerlo se requiere gas natural, porque como industria hemos asumido la responsabilidad de ser eje de la verdadera transición. En Colombia tenemos un doble problema. Debemos reducir las emisiones y al mismo tiempo reducir la pobreza energética en 9.6 millones de colombianos. 5.4 millones de esos compatriotas, más que toda la población de Uruguay, aún se ven obligados a rebuscar y deforestar nuestros bosques para cocinar con leña. Colombianos destinados a una vida de pobreza constante si como país no actuamos de manera contundente y articulada. El gas natural también ha jugado y seguirá jugando un papel fundamental en la reducción de material particulado y emisiones de dióxido de carbono por todo el mundo. Los únicos países que han logrado reducir sustancialmente sus emisiones de CO2, Estados Unidos y Reino Unido, lo han hecho gracias a reemplazar el carbón por gas natural, que produce mitad o menos del CO2 para generar la misma energía. La calidad de aire en Beijing ha mejorado dramáticamente en los últimos 10 años gracias a la transición de la generación térmica de carbón a gas natural, pasando de 200 días a solo 40 días al año por encima de los límites que recomienda la Organización Mundial de la Salud
entre el 2014 y el 2022. Más de 7 millones de personas mueren cada año en el mundo por contaminación de aire con material particulado, la mayoría ancianos, mujeres, niños en hogares que cocinan con leña. Por eso es estratégico promover el desarrollo de gas natural, sobre todo cuando Colombia es, junto a Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo, uno de los países donde la deforestación de selvas tiene mayor peso en el total de emisiones país, por el llamado cambio de uso del suelo. Los 36 millones que hoy cocinan con gas natural necesitan mantener la disponibilidad de este recurso que hoy la industria le aporta a los usuarios. La escasez de gas disminuye el ingreso real y el poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Presidente Petro, los países pobres necesitamos con urgencia más acceso a la energía barata y abundante que permitió a los países más desarrollados a hacerse ricos. El gas natural tiene esa capacidad. En la reciente COP28, varios países africanos fortalecieron la causa del gas natural como energético de transición, dada su capacidad de aportar con fiabilidad a la intermitencia de las renovables no convencionales. Eso también ha llevado a líderes como Luis Ignacio Lula da Silva o Andrés Manuel López Obrador de México a asumir posiciones más pragmáticas. Ante las restricciones presupuestales, las limitaciones de endeudamiento, así como la situación de pobreza de la que se encuentran 18 millones de colombianos, tenemos la oportunidad de aprovechar nuestro potencial de gas natural. Señor presidente, la violencia que hemos padecido nació de la pobreza. Niños con carencia alimentaria han sido el germen del conflicto. Cito a mi colega Carlos Garibaldi: necesitamos transiciones justas, no reemplazos abruptos. Eso no quiere decir que debamos ser indiferentes o dejar atrás la transición hacia una economía de bajas emisiones. Lo que debemos es replantear cuáles recursos nos permiten reducir emisiones de manera significativa. Y en ese escenario, el gas natural es y seguirá siendo la piedra angular de la transición energética. Las empresas que conforman la cadena de valor del gas natural, señor presidente, producen el 1% de las emisiones totales de Colombia, bastante menos que otras industrias, lo que ratifica nuestro compromiso con el cambio y la lucha contra el cambio climático. Hace 10 años, en el 2014, la Agencia Internacional de Energía pronosticó para 2025 una demanda mundial de gas de 4.24 billones de metros cúbicos. El estimado publicado por la misma entidad este año indica un crecimiento esperado de 2.5% en 2025, cuando la economía mundial demandaría 4.29 millones de metros cúbicos, casi exactamente lo proyectado hace 10 años. ¿Qué pronosticó la Agencia Internacional de Energía en 2014 para 2040? Leo textual: la demanda global de gas natural está proyectada para crecer más rápido que los otros dos combustibles fósiles y crecerá más en términos absolutos que ninguna otra fuente de energía entre 2014 y 2040, cuando alcanzará 5.4 BCM, un incremento del 57%. En concordancia con estas proyecciones, las realidades del mercado mundial evidencian un fuerte aumento en la producción de gas en Norteamérica, una demanda creciente en Asia y el sur global. Saudi Aramco, por ejemplo, que en 2022 generó las utilidades más altas de cualquier organización en la historia, 161.000 millones de dólares, tomó la decisión de expandir su producción de gas natural en 60% al 2023 e impulsar proyectos de gas natural licuado GNL por todo el mundo. En Colombia, la demanda de gas creció el año pasado en un 4%. Noruega autorizó a mediados del 2023 a compañías del sector a invertir 18.000 millones de dólares
en el desarrollo de 19 campos con reserva de gas natural, con el fin de garantizar el abastecimiento para las próximas 2 décadas, por considerar su desarrollo como fundamental para la seguridad energética del viejo continente. Usa compresores impulsados por aerogeneradores para extraer el gas, reduciendo sustancialmente sus emisiones con mira a cumplir las metas al 2050. La importancia de África como jugador clave en el mercado global de energía no puede desconocerse, con proyectos de exportación de GNL que comenzarán a producir a más tardar en 2026. Señor presidente, si en África es posible, Colombia también puede pensar en ser exportador de gas. La realidad muestra que por restricciones físicas en los sistemas energéticos, viento, sol y baterías por sí solas no logran hacer la tarea. Requieren del gas natural para aportar confiabilidad energética en un clima cambiante, donde el viento no siempre sopla y el sol no siempre brilla. Señor presidente, las renovables no convencionales soportados por gas natural están erosionando el papel del carbón en Asia, ya que su versatilidad permite mayor participación de sol y viento en la generación. La producción de biometano, producido a partir de biogás de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas negras y residuos agrícolas, al eliminar CO2 biogénico y otras impurezas, se incrementó en un 12% a nivel mundial, liderada por Europa y Estados Unidos, con 311 plantas operando, 177 bajo construcción y 360 planeadas. En Francia creció un 30% en 2023, sobrepasando a Dinamarca como el segundo productor europeo después de Alemania. También es un mercado creciente en Brasil, China, India y en Colombia. Los avances de EPM merecen un reconocimiento especial. También podemos consolidar inversiones para la producción local de fertilizantes, señor presidente. Existe un proceso que se llama Haber-Bosch. El científico y escritor, analista de políticas públicas Václav Smil, autor del libro Energía y Civilización, una historia, tuve la oportunidad, presidente, de regalárselo en el Palacio de Nariño en algún encuentro que tuvimos el año pasado. Bautizó este proceso para producir fertilizantes como el más importante avance técnico de la historia y sin el cual la mitad de la población mundial se quedaría sin comida en un mundo donde 1.000 millones de personas no se alimentan lo suficiente. Señor presidente, con frecuencia la innovación se mueve más rápido que la humanidad, como lo demuestran tecnologías de captura y almacenamiento y aprovechamiento de carbono. Hoy permiten inyectar el CO2 al concreto, no solamente mitigando emisiones, sino ayudando a fortalecer y endurecer el concreto más rápido de lo que lo haría naturalmente. En total, 156 países nos hemos sumado al compromiso mundial sobre el metano para reducir venteos y fugas, y avanza la estandarización de la normatividad para importaciones de gas natural liderada por la Unión Europea, con verificación de terceros que prohíbe por completo los venteos y un monitoreo de fugas. Actualmente, para mencionarle algún ejemplo tecnológico, varios satélites detectan emisiones con equipo de alta resolución, localizando fuentes individuales de emisiones con capacidad de reducir y hasta certificar las emisiones en tiempo real y el nivel de fugas y venteo en determinada producción de gas natural. Presidente, esta industria está de manera acelerada realizando las inversiones en tecnología que nos permiten reducir las emisiones de manera significativa para que como país cumplamos con los compromisos frente al cambio climático. Señor presidente, no puedo perder esta oportunidad para solicitarle que juntos, gobierno e industria, trabajemos a tiempo para garantizar el abastecimiento de toda la demanda. Colombia tiene la oportunidad de aumentar sus fuentes de gas natural. Esta industria es consciente de que solo trabajando de manera articulada con el gobierno nacional se puede asegurar el suministro, la confiabilidad y acelerar la transición energética. Desde Naturgas hemos propuesto la implementación de un plan integral de seguridad energética PICE que prioriza y agiliza la exploración y desarrollo de los descubrimientos realizados en el país.
pero también habilita todas las fuentes de suministro externas que sean viables desde el punto de vista jurídico, económico y operativo, sin depender de ellas. Pero un tren, presidente, no puede avanzar si no tiene rieles. Para materializar el PICE es determinante que el Gobierno Nacional adopte a tiempo las decisiones regulatorias, ambientales y sociales requeridas para acelerar el desarrollo de proyectos de perforación de pozos, ampliación de la capacidad de transporte, la disponibilidad de gas de fuentes externas y la construcción de infraestructura de transporte para los desarrollos de los hallazgos costa afuera en el Mar Caribe. Hay decisiones pendientes de tomarse por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la ANLA, y es necesario el permanente acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio del Interior en los procesos de consulta previa y la mitigación de la conflictividad social. El gas natural es un recurso de bajas emisiones, económico, que dignifica la vida de quienes históricamente han estado más olvidados y excluidos. Ni la guerra en Ucrania, ni el conflicto Israel-Hamás lograron desestabilizar el mercado energético mundial, en parte gracias a la versatilidad de suministro aportada por el gas natural. Colombia no solo puede aprovechar esta oportunidad de inyectar estabilidad al mercado global de energía, sino también para apuntalar a la paz, un gran experimento que haga del norte de Sudamérica un hub energético que aporte garantía de abastecimiento en el largo plazo. Es posible materializar la capacidad también de exportación hacia Europa y Asia, aportar respaldo en firme en generación para los renovables no convencionales de La Guajira, además de apuntar a eliminar la pobreza energética, reduciendo la presión sobre la Amazonía, el Chocó Darién, el bosque seco tropical y el bosque alto andino, los 4 ecosistemas más biodiversos del planeta. Estamos en capacidad de mostrar con el ejemplo que es posible hacer del gas un vehículo de estabilidad, como lo ha sido para el mercado energético mundial, también para la economía, la política regional, así como en las comunidades, con la llegada de un energético de bajas emisiones que mejora la salud, reduce la pobreza energética y monetaria, que dignifica, libera tiempo sobre todo para mujeres en zonas rurales y más aún para los que son cabeza de hogar. Es en las áreas de mayor pobreza energética donde ha estado siempre presente la violencia. Podemos llevar la penetración del gas natural domiciliario como antídoto contra la miseria y la depredación ambiental que destruye nuestra biodiversidad. Señor presidente, usted estará de acuerdo en que nada es más costoso que la pobreza. Saber aprovechar el gas natural con sabiduría puede representar una fuente alterna de abastecimiento desde el norte de Sudamérica hasta el creciente mercado de Asia, como una forma de propiciar una región democrática, además de un freno a las presiones migratorias que hoy vive el hemisferio. Podemos convertirnos en un puente de energía de bajas emisiones entre Oriente y Occidente, una región bisagra que contribuye a reducir fricciones geopolíticas en la cuenca del Pacífico, una apuesta global estratégica por la estabilidad, un gran acuerdo hemisférico de gas por paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la presidenta de Naturgas. Señores y señoras, se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urrego. Señores directivos, representantes, señores y señoras, representantes nacionales e internacionales de toda la cadena del sector de gas natural, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural en Colombia, Luz Estela Murgas, presidente de Promigas y presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Gas Natural en Colombia, Naturgas, Juan Manuel Rojas, directores, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, gobernadores, congresistas de la República, presentes, representantes
de los diferentes gremios, medios de comunicación y en general a todos los asistentes que nos acompañan. Escuché a la doctora Luz Estela el crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, pero había que agregar en el mundo, lo cual significa que estamos perdiendo la batalla. Es decir, que las cosas hasta ahora hechas en relación a defender la posibilidad de vivir en este planeta todavía no están bien hechas. Y hay una falla enorme que tiene como consecuencia la extinción. Y lo estamos viendo en estos días. No hay sino que salir a la calle, salir un poco de este recinto o estar en Bogotá, simplemente. Bogotá. Yo pensé que lo que íbamos a vivir estos meses iba a tener su impacto más grande en una región de las más pobres de Colombia, La Guajira. Y allí, por todo lo que ha acontecido y los problemas de estrés hídrico, un calentamiento como el que estamos experimentando, que tiene dos raíces: el natural, del crecimiento o bajo crecimiento de temperatura del Océano Pacífico, que es recurrente, como en Europa es recurrente pasar de un invierno a otra estación. Pero también, y lo que lo vuelve más profundo y hace que inviernos sean más profundos o menos profundos, la crisis climática. La crisis climática es un acelerador de las condiciones climáticas del mundo. Y pensé mal que tendríamos una crisis en La Guajira. La crisis está en el corazón de Colombia y donde más vive gente por metro cuadrado, la sabana de Bogotá y Bogotá. Tiene una olla hidrológica, que es el río Bogotá, hace tiempo superada por el proceso de urbanización. Y hoy en un 70% consume aguas de otras cuencas hidrográficas diferentes, en este caso la Orinoquía. El embalse de Chingaza se hizo para eso, para trasvasar una cuenca ajena a otra donde vive la gente, para sustentar un proceso de construcción inmobiliario de hace décadas, en donde se constituyeron fortunas, negocios, que al parecer no son sostenibles. Y aquí es donde entramos en contradicciones. Yo no he dicho mentiras ante ustedes, no me he venido aquí a ganar un solo voto en los tiempos de campaña y tampoco aplausos en los tiempos de gobierno. Lo que he sido es sincero. Y creo que eso es bueno antes que nada. El ejemplo de la sabana de Bogotá y Bogotá nos demuestra, deberíamos tener algún tipo de análisis ya político. Lo que pasa es que los sitios para hacer el debate político cada vez más disminuyen. Los llenan los espacios de la grosería o de la censura o del silencio, de la manipulación. Y eso es lamentable porque una sociedad sí va camino al abismo. Pero durante, por lo menos en lo que va corrido del siglo, la ciudad de Bogotá, por ejemplo, ha mantenido vivo un proyecto político que es el de la expansión urbanística, el de pensar que es desarrollo urbanizar la sabana de Bogotá. Y ha desconocido el debate científico. Cuando la política desconoce la ciencia, va camino a la irracionalidad, va camino al fascismo. Cuando la política reconoce la ciencia, pues alumbra el mundo, se vuelve faro, transforma la existencia y progresa. Lo poco que hay de ciencia sobre lo que se desarrolla en nuestro propio subcontinente, la América del Sur, alrededor de este tema de la crisis climática y de los equilibrios climáticos,
nos muestra, por ejemplo, que el 35% del agua que consume Bogotá y la sabana de Bogotá proviene de los llamados ríos voladores, que es la cantidad de vapor de agua que sale de las copas de los árboles en la inmensa masa vegetal de la Amazonía. Al llegar por los vientos a las tierras altas, llamados páramos, un tipo de vegetación la vuelve agua líquida y es el agua que tomamos en general los que habitan o habitamos allí. 35%. ¿Qué pasa si la selva se va separando por la depredación de la cordillera oriental hacia el oriente? Los ríos dejan de llegar. Los ríos de agua, los ríos voladores con el vapor de agua dejan de llegar. ¿Y qué pasa si en el páramo, que tiene el doble de crecimiento de la temperatura que el promedio de la superficie terrestre, hace que sus vegetaciones sean menos capaces de transformar el vapor en agua líquida? El agua deja de llegar. Eso es ciencia, hasta que una otra teoría demuestre lo contrario, como es el desarrollo de la ciencia. Bien, en Bogotá hace 3 años, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá viene observando, sin contarlo, que los niveles del embalse de Chingaza venían estructuralmente disminuyendo de un mes al otro, de un año al otro, hasta llegar a este punto, el más bajo, porque el agudizado fenómeno del Niño por la crisis climática lo puso en el fondo. 3 años. ¿Por qué no se hizo nada? Había un tiempo. ¿Por qué no se informó a la opinión pública? ¿Por qué se ocultó? O si no se ocultó, porque no tengo mayores elementos para ver lo que sucedía en las discusiones administrativas de Bogotá, si no se ocultó por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá el que había un problema estructural y no coyuntural en el embalse, no de estos días, sino que el acumulado de pérdida de agua desde hace 3 años, pues nos trajo a estos días. ¿Por qué no se tomaron medidas? Las medidas consistían en seguir urbanizando la sabana de Bogotá, ciegamente, torpemente, pensando ilusoriamente que se puede sostener un negocio sobre la base de las circunstancias de crisis climática en el que estamos viviendo. Que un concejal de Bogotá que tendrá esa función y responsabilidad de mirar qué pasó. ¿Por qué nos transforman un problema como ese estructural en un problema coyuntural de estos días? ¿Por desconocer realmente lo que está pasando? ¿Negarlo? ¿La crisis climática? ¿Creer que eso es un cuento chino, como decía Trump? ¿Creer que eso no existe? ¿Que no tiene unas consecuencias y que no se está acelerando? ¿Y que la humanidad no tiene que tomar medidas de emergencia para poder sobrevivir y hacer sobrevivir la vida en el planeta? Cuento de marcianos, de los cuales se pueden burlar una y otra vez, sin siquiera ver la realidad que simplemente se encuentra al traspasar la puerta. Hoy ya tenemos la ciudad más grande hoy en los últimos tiempos que padezca una crisis de agua en el mundo y se llama Bogotá. Y no por una razón coyuntural. Esa razón estructural se llama crisis climática. Podríamos hasta ahondar un poquito en cosas. Sí, un político le propuso al país discutir el tema. Yo, en el año 2011. Porque encontré el tema, porque me pareció fundamental, porque creí en ese momento, de acuerdo a los reportes científicos, que era el principal problema de la humanidad y que había que debatirlo en Colombia
que la crisis climática no era ver por televisión los desastres que pasaban en otros países, que nos tocaba a nosotros, y que la responsabilidad de un dirigente político era adaptar, si tuviese esa capacidad, por lo menos la sociedad a la discusión del problema. Bogotá hizo un plan de ordenamiento territorial en mi gobierno. Y cuando se presentó al Consejo, el concejal Miguel Uribe Turbay, muy aplaudido en ciertos medios políticos, dijo que el cambio climático no existía. Y en 3 horas el Consejo de la Ciudad de Bogotá rechazó el POT y lo hundió. 3 horas de debate por primera vez de lo que sería una discusión política de lo que significaba una crisis climática en una ciudad como la ciudad de Bogotá. Cuento de comunistas, dijeron. Y ahora, ¿qué responde Miguel Uribe Turbay y el consejo de esa época a este problema? O la magistrada que hundió el POT de Bogotá Humana, que hablaba de eso, no digo que fuera acertado o no, sino que introducía los primeros elementos de adaptar una sociedad a la crisis climática. Nosotros no estamos pensando que Colombia es responsable de la crisis por sus emisiones, que las mayores tienen que ver con la quema de la selva amazónica, por una economía ilícita que es el ganado que se está metiendo dentro de la selva. Nosotros no creemos que ese es el gran problema. El problema de Colombia es la adaptación. ¿Cuánto nos cuesta? Cada año más. En lo que llevo del gobierno, llevo un gobierno de emergencia climática. En lo que llevan los alcaldes de la pandemia del COVID, solo por poner ese punto de referencia, tanto el anterior periodo de los alcaldes como este nuevo que comienza, todos han gobernado en emergencia climática. Y cada vez es peor. Cada vez es peor. Lo cual no es un hecho coyuntural, es que estamos perdiendo la batalla. Y estamos perdiendo la batalla por una realidad. La economía fósil, discúlpeme que la diga, la que emite CO2 a la atmósfera, que está altamente concentrada en las economías del norte, muy poderosas, no ceden sus intereses. Se inventa una ideología, construye un falseamiento de la realidad por seguir, por no hacer el tránsito rápido. Es lógico, tiene una lógica, la ganancia. ¿Cómo sacrificar la ganancia por la vida? Y entonces nos enfrentamos en este tipo de escenarios. Yo he ido a las COPs, yo ya no me acuerdo, como 4 más o menos. Fui a una en Varsovia, otra en Lima, otra en París. Yo estuve en la de París como alcalde y ahora en Dubái. Y siempre lo mismo. Todos los sectores fundamentales de la economía fósil pagan las COPs. Las financian, las patrocinan, hacen lobby sobre los gobiernos y sobre los estados. Todas con el mismo discurso. Todas. Es que podemos sobrevivir, es que podemos enterrar el CO2 en la tierra. El señor Bill Gates, que habló conmigo en Dubái, entre otras cosas, pagó enormes estudios para demostrar que si los jets podían bombardear derivados del azufre que se vuelven espejitos en la atmósfera, esos espejitos irradiaban el sol y entonces hacían un equilibrio ingenieril a escala planetaria para que el sol que recibe las moléculas de gas efecto invernadero quedara neutralizado. Y así creemos que se puede vivir hacia adelante. Sí, los espejitos derivados del azufre en la atmósfera, la cantidad que se necesitaría para neutralizar matemáticamente la cantidad de sol guardado en las moléculas de gases de efecto invernadero, producirían la ausencia de lluvia en el planeta Tierra, según la ciencia. Pasaríamos de un problema a otro, que es un poco la ilusión tecnológica de pensar que los problemas de la humanidad derivan simplemente de la tecnología y su solución.
No, no es así. Lo que sí tenemos, y nadie tiene aquí la verdad revelada, porque estamos siendo derrotados como humanidad, esa es la verdad. Y por eso el mapa de la derrota es el acumulado de CO2 en la atmósfera. Cada molécula que se arroje empeora el problema. Ustedes me dirán, es mejor arrojar 1000 que 10.000, y sí es cierto, pero empeora el problema. Así sea 100, así sean 10, así sea 1. Cada molécula que se arroja a la atmósfera durará allí 200 años calentando el planeta Tierra. Y el efecto acumulativo se vuelve irreversible. Ya nosotros no vamos a vivir la vida de nuestros padres en términos de clima, nunca más. Ni siquiera vamos a vivir los climas que nosotros teníamos hace 10 años, nunca más. El desequilibrio ya se desató. Lo único que se está discutiendo ahora es si nuestra incapacidad de actuar nos lleva al punto de no retorno desde el punto de vista vital. Ya estamos en una catástrofe, producto de nosotros mismos, no de nosotros, los colombianos, los suramericanos, los africanos, las gentes pobres del mundo, no. Producto de un sistema económico que utiliza para lograr y acumular cada vez más ganancias un tipo de energía basado en arrojar gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Seremos capaces de detener eso o no? De eso dependerá la vida de todos nuestros hijos y de todos nuestros nietos. De hecho, la simple proyección del acumulado de CO2 en la atmósfera nos arroja que la categoría progreso, con la cual la modernidad se construyó desde hace 5 siglos para acá, se ha desmoronado. Hace 50 años socialistas y capitalistas decían progreso. Unos decían que eran mejores para progresar que otros, punto. La idea de progreso era un consenso de la humanidad. Hasta nos dijeron que nosotros teníamos para desarrollarnos que seguir los mismos pasos de las economías del norte. Y hay teorías que hablan de todo eso y lo intentamos en la práctica. Pero la idea misma del progreso se destruyó. ¿Y se destruyó por qué? Porque hoy la certeza que tendríamos es que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Es que nuestros nietos van a vivir un drama que nunca ha experimentado la humanidad y que van a vivir mucho peor que nosotros. Es que estos días, desde el punto de vista climático, que nos hacen sentir el cuestionamiento de la vida en el planeta, hace 10 años no lo teníamos en la cabeza y hace 20 no. ¿Cómo será hacia adelante si no somos capaces de parar? ¿Cómo será la vida de nuestros hijos comparado a nosotros? Un estudio científico, doctora, siempre cuestionable, trayendo los modelos de escenarios climáticos del panel de expertos de Naciones Unidas, que son 4.000 científicos puestos por cada nación del mundo, dice que en el 2070 Colombia será inhabitable. Yo estoy viendo a veces el cuadro de vigencias futuras de inversión pública en Colombia que han construido los pasados gobiernos. El ministro de Hacienda aquí los conoce muy bien. No nos da ni un peso para meter nosotros un proyectico. Y va uno, mira el listado de qué es lo que va a invertir Colombia públicamente en los próximos 30 años y no son sino carreteras. Y a veces me pregunto, y en los próximos 30 años que estamos llegando al 2054, si ese estudio científico es cierto, ¿nos servirán las carreteras? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿por qué desconocer el contexto real a menos que digamos que la ciencia se ha equivocado? Eso puede ser.
Cada vez que la humanidad dice la ciencia se equivoca, y obvio que se equivoca porque no es exacta, pero cada vez que le da la espalda a la ciencia, lo que viene es la barbarie, como lo estamos observando en Gaza, por ejemplo. Lo que viene es la barbarie. Y claro que un mundo en crisis climática puede ver desaparecer el proyecto democrático, indudablemente. Y puede caer en la barbarie, pero no voy a ocultar a esto porque ustedes obviamente vienen a hablar de gas. Y hacen unas matemáticas. Ustedes tienen razón en que el flujo de emisión de CO2 a la atmósfera es menor si en vez de quemar leña se usa gas. Claro que tienen razón. Si una termoeléctrica en vez de usar diésel usa gas, pero se emite. Es decir, y tenemos que ser conscientes de eso, se emite menos, pero se emite, es decir, se agrava el problema. Se agrava. Estamos sustentándonos en una economía fósil y lo que la humanidad necesita es superar la economía fósil. ¿Se va a hacer en estos 2 años de mi gobierno? Claro que no. Y si no se hacen en estos 2 años, ni en el próximo, es porque la humanidad fracasó. No solo nosotros, la humanidad fracasó a partir de los liderazgos políticos y económicos del mundo. Fracasamos. Y fracasar, ¿sabes qué significa? Esto no es un volver a comenzar, que tendríamos la oportunidad, una derrota coyuntural y después volverlo a intentar. Aquí es la derrota definitiva de la humanidad por la codicia. Que nos toca salir de la economía fósil, nos toca salir. Que ustedes, por las circunstancias que viven, quisieran que fuera de otra manera, pues sí. Pero no puede ser de otra manera, tenemos que salir de la economía fósil. Ecopetrol, que está aquí presente, que se mueve en el mundo del petróleo, no del gas, aunque también, tiene una tarea inmensa en Colombia. No porque Ecopetrol sea el gran responsable de la problemática de la crisis mundial del mundo, de la crisis mundial, no. Nosotros el 1% tendremos de emisión. Es que si el norte da el paso definitivo para salir de la economía fósil, que trabajo le está costando, y de ahí depende todo, entonces tendrá unas tecnologías que si nosotros no desarrollamos al mismo tiempo, nos quedamos. En la agricultura, en la industria, en los servicios, en la energía, nos quedamos. No es por la responsabilidad nuestra alrededor de las emisiones en total cada año, no. Es porque ellos están dando pasos de reconversión tecnológica hacia las energías limpias y lo necesitan hacer cada vez más aceleradamente por la vida. Y si nosotros nos quedamos pensando en lo que siempre tenemos, pues nos quedamos. Es como tener un asadón y ellos un tractor con GPS. Aquí hay una oportunidad y lo voy a poner ahora en términos positivos. Claro que toda crisis, y esta es la megacrisis. Esta es una crisis civilizatoria, no es una crisis económica o política o regional o coyuntural. Esta es una megacrisis porque lo que está en cuestión es si nosotros seguimos en el planeta. Y eso significa que podemos aprovechar esa crisis de otra manera. Desde el punto de vista positivo, África y América del Sur, no más, sino África y América del Sur, son las 2 grandes regiones con más potencial de energías limpias del mundo. Estamos aquí mismo, puestos en el lugar en donde más se puede generar energías limpias en el mundo. Eso es una oportunidad incluso de negocios. Yo los invito a meterse ahí. Que necesitan ayuda del gobierno, que cómo, que los impuestos, que todo ese tejemaneje de pues hablemos. Hay una reforma que hemos propuesto para el año entrante tributaria,
puede ser ilusoria, dadas las realidades políticas del Congreso de la República actual. ¿Por qué no hablamos? ¿Cómo se estimula que Colombia sea la potencia de energías limpias cuya situación genera potencialmente? Y América del Sur, hay un proyecto de interconexión de cables entre América del Sur y América del Norte que pasa por nuestra frontera con Panamá. ¿Por qué no lo estamos desarrollando? ¿Por qué tenemos que priorizar unas inversiones en vez de las otras que son más estratégicas? ¿Acaso es que llevar todo este potencial de energía limpia que hay en América del Sur, no la que actualmente se está generando, sino la que podríamos generar? Y hay países con matriz de 0 emisiones desde el punto de vista energético en el cono sur. ¿Por qué nosotros no podríamos llevar y exportar esa energía a Estados Unidos? ¿Acaso no lo necesita la humanidad? ¿Acaso no es urgente ayudar a descarbonizar la economía norteamericana? ¿No es una oportunidad económica para toda la América del Sur? ¿Por qué nuestro propio en este territorio? A veces muchos de estos congresos se hacen en este recinto de aire refrigerado y se va hacia la zona histórica que es muy hermosa, o al mar, o a las islas, pero a veces no vemos la ciudad de Cartagena, el Caribe colombiano. Escuché que usted dijo que el gobernador de Atlántico aquí presente había dicho, esa frase es muy políticamente correcta, no, pues hagamos que en el Caribe haya unas fuentes integrales de energía. No. Es más, la crisis del Caribe colombiano tiene que ver con que está dependiendo de lo que menos debería depender, y me disculpan, del gas importado. Y ahora explico por qué. Cuando tiene sol, cuando es su gran riqueza, del río Magdalena hacia el norte aún más, cuando tiene viento, agua, viento y sol, claro que deberían generar en el Caribe colombiano una energía barata, muy barata. ¿Y saben qué significa una energía muy barata? No que los generadores de energía se quebraron. ¿Qué tal que el mundo fuese en una especie de competencia por tener la energía más cara de todas y las que más ganancias dejan a los generadores de la energía? ¿No habría desarrollo? Desarrollo consiste en abaratar la energía. Por eso llegó el carbón, entre otras, al mundo, al uso del carbón. Hay un libro muy hermoso de Andreas Malm sobre la revolución industrial de Inglaterra. ¿Por qué se escogió, teniendo ellos agua, carbón? Eso lo dejamos para otra oportunidad. Pero llegó el carbón porque era más barato. Era porque abarataban la energía. Y para ellos eso era más productividad y entonces más ganancia. ¿Cómo es que el Caribe colombiano renuncia a su sol? ¿Cómo es que el Caribe colombiano renuncia a sus vientos? ¿Cómo es que el Caribe colombiano renuncia a su agua por importar gas? La fórmula tarifaria de la energía eléctrica en Colombia, que yo no he podido cambiar, dice que la tarifa, el precio de la generación eléctrica se establece a través de lo que David Ricardo llamaba una renta diferencial. Es decir, que el más ineficiente pone el precio. Los más eficientes son los del agua, los embalses de agua eléctricos, que se vuelven electricidad. Y de ahí hay una escala hasta ver cuál es el más ineficiente, y ahí el precio que pone ese ineficiente con sus propias ganancias es el precio de toda la tarifa en bolsa de la energía eléctrica de Colombia. ¿Quién pone ese precio? Ustedes me hablaron de soberanía, ¿es cierto? Porque ese precio lo pone un importador de gas. Porque en la prensa se le oculta a Colombia que estamos importando gas desde hace años. No, es que se pierde la soberanía si ese gas proviene de Venezuela. Pero ¿por qué no se ha perdido
por el gas y el origen de ese gas extranjero que se trae a Colombia? ¿Por qué no se cuenta eso? Se trae por Barranquilla, gobernador. Va a unas termos ahí, aquí no tengo el nombre. Tiene un propietario el importador, muy poderoso. No se llama Maduro, no se llama Venezuela. Se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo, punto. Digamos las cosas como son. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos gases? El que ya se importa de Luis Carlos Sarmiento y el que se prohíbe que se importe mediáticamente de Venezuela. ¿Cuál? ¿La molécula? ¿El sectarismo político? Como si nosotros fuéramos eternos. ¿O que el gas importado actualmente por Barranquilla vale 4 veces más que el gas que está al pie de la frontera? 4 veces más. Y por eso millones de personas en Colombia que son usuarios de la energía eléctrica a partir de empresas que compran la energía eléctrica en bolsa, hoy no tienen ya ni con qué comer por estar pagando las tarifas de energía eléctrica. Salieron en su ciudad a manifestarse, pero no le cuentan por qué son altas las tarifas eléctricas. Entonces tenemos que mantener ese régimen de importación con un gas 4 veces más caro que abaratarlo y volverlo 4 veces más barato con el gas que sería propiedad de Ecopetrol si a Ecopetrol se le ocurre dar ese paso audaz, independientemente de las críticas y sabiendo que van a haber unas elecciones ahí que nadie sabe quién va a ganar. ¿Por qué no se pueden tomar esas decisiones si me abarata, si es que hay la pobreza, si todo eso, esas palabras se vuelven realidad? ¿Por qué no puedo abaratar 4 veces el precio del gas para forjar un precio de la energía eléctrica que permita el desarrollo de la economía nacional, en la industria, en la agricultura, como ustedes lo han dicho bien? ¿Por qué se impide? ¿Por qué le ponemos ahí sí la palabra soberanía? ¿Por qué no se le pone la palabra soberanía cuando se importa gasolina, cuando nosotros exportamos petróleo? Porque ahí sí no hay soberanía. Entonces es muy bien orquestado profundamente por los grandes técnicos nacionales el que nosotros exportemos petróleo e importemos gasolina durante los últimos 20 años. ¿Eso qué es? Es el negocio del bobo. Pero no me meto en el petróleo porque no es el evento. Aquí está el presidente de Ecopetrol. Pero entonces explíquenme por qué es muy inteligente la decisión de importar un gas 4 veces más caro que el que tiene el vecino. Porque el vecino es comunista, no puedo. Y en cambio el otro, como no es comunista y me vende 4 veces más caro, entonces ahí sí toca. ¿Y quién pierde? La campesina allá junto a Barranquilla, en el sur del Atlántico, o la persona que está en La Guajira, o el campesino cordobés. Ahora, y voy a terminar porque Ecopetrol ha realizado un estudio, todavía falta una parte, sobre hidrógeno verde. Hidrógeno verde es un gas, es una molécula, ¿cierto? Estaríamos de acuerdo, casi que es un átomo, pero es H, es hidrógeno. El Ecopetrol perdió un tiempo haciendo unas investigaciones sobre hidrógeno azul y hidrógeno gris, algo que tiene que ver con la mentalidad de gentes que obviamente han nacido, crecido, desarrollado, han vivido unos muy bien, otros no tan bien, pero han vivido regiones de Colombia que han vivido de la existencia de Ecopetrol como la principal empresa petrolera de Colombia y una de las la octava empresa más importante de América Latina. Y entonces, ¿cómo salvar esa inercia en las actuales condiciones del mundo si producen petróleo? Y ellos dijeron, pues estudiaron el tema del hidrógeno, pero no se fueron al verde a estudiarlo, se fueron al azul y al gris solo por una realidad.
es lo único que mantiene el uso del petróleo. Entonces, cojo una energía con fuente petrolera, energía eléctrica, y se la meto al agua y sale hidrógeno y oxígeno, solo que emito CO2, por eso se llama azul y gris. Pero en cambio, si la fuente de la energía es limpia, cero emisiones CO2, igual la meto al agua salada y sale oxígeno por un lado y hidrógeno por el otro. El oxígeno se puede vender y el hidrógeno no es combustible, el hidrógeno sería energético, entonces se le llama verde. Claro, desaparece el petróleo. Y Ecopetrol no quiso desaparecer el petróleo en su investigación, no le interesó. Pero nosotros lo que hemos querido es que sí le interese. Y han hecho un estudio para ver qué posibilidades tiene Colombia. Criticable todo, como en la ciencia hay que ponerlo al público, a los pares, etcétera. Pero los datos inicialmente presentados nos dicen, y me disculpará el presidente de Ecopetrol, me tiene que corregir porque hace como 15 días lo vi, que Colombia, en un estudio para producir 275.000 toneladas de hidrógeno verde, le saldría, si se pone en La Guajira, le saldría el kilogramo de hidrógeno verde a $4,4. ¿Estoy en lo cierto? El mismo precio de Chile en la Patagonia. Nos ganan levemente con 3,9, 3,8 España, Marruecos y no me acuerdo cuál otro país. Los países del Sahara. ¿Se entiende por qué nos ganan? Tienen mucho sol en épocas. De resto, estamos por encima, estamos por debajo de sus precios. Es decir, somos competitivos en hidrógeno verde. No lo hacemos en este momento. Cuando el candidato Petro dijo que podíamos hacer hidrógeno verde, Boris Boric de Chile estaba gobernando, tampoco producían nada de hidrógeno verde, pero ellos se metieron y hoy están exportando hidrógeno verde. Nosotros todavía estamos pensando si lo hacemos. Nosotros, alguien dice que no ejecutamos. No sé si como sociedad o como gobiernos. Nos demoramos y perdemos el tiempo. Claro que todo el estudio que hemos hecho, ya ustedes lo criticarán cuando lo publiquen, que el presidente de Ecopetrol debe publicarlo. Sí, si no, pues contrástenlo. Pero lo que dice hoy por hoy el estudio es que podemos ser grandes exportadores de hidrógeno verde. Lo que nos lleva a pensar en nuestro mercado interno. ¿Puede mezclarse el gas natural con el hidrógeno verde como transición? ¿Cómo hay que hacer con las tuberías para que se pueda transportar hidrógeno verde? ¿Qué hay que hacer con las cocinas de las señoras que utilizan hoy el gas natural para que haya la mezcla también de hidrógeno verde? ¿Qué pasa con los camiones de carga que hoy tenemos, hoy diésel puro, para transformarlo en camiones gas natural, hidrógeno verde, que a lo mejor si funciona cada vez serán más de hidrógeno verde? Porque los trenes nos queda difícil hacerlos subir por las pendientes que tenemos en nuestra propia geografía. ¿Por qué no desarrollamos una mesa común de ustedes? Ecopetrol puede que le dé miedo saltar del petróleo al hidrógeno verde. Eso puede suceder. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? El gobierno y ustedes. Y eso, Mazzucato habla de una misión. La misión de desarrollar el hidrógeno verde en Colombia. ¿Por qué no? Ustedes tienen una experiencia de tubos, de gases, del uso de eso como energético. El hidrógeno verde no es muy diferente, sino en que no emite CO2 porque no usa el carbono como elemento. En la molécula no está el carbono. Es más, tiene un mayor potencial energético y si logramos disminuir los costos, el hidrógeno verde es agua de mar, un puerto si estamos pensando en exportar, agua de mar, puerto y energía limpia, pura, o sea, o agua y o sol y o viento. Gobernador del Atlántico, usted como aquí, no sé si hay más del Caribe,
Hermano, el Caribe colombiano sería una de las grandes potencias del hidrógeno verde del mundo. Ahí es por donde toca llevar el desarrollo del Caribe. Se hacen los biofertilizantes, entran las divisas, podemos proponerlo como la fuente de desarrollo de la agricultura y de la industria. Barranquilla siempre fue la primera en dar ese paso, porque era una ciudad libre, en términos de radio, de aviación, siempre dio el primer paso. ¿Por qué no da el primer paso en el hidrógeno verde? Que puede, no por el río Magdalena, sino por el mar y por los vientos que hay frente a sus costas. Quizás no tan rentables como los de La Guajira, pero estamos abiertos. Que el impuesto de renta, que no sé qué, que las demoras, porque nosotros somos el país de los trámites, yo lo sufro como ustedes. Pues veamos a través de la ley cómo desarrollamos un mejor ambiente para que seamos esa potencia. Pero es un tema analizarlo y ustedes podrían ayudarnos. Si Ecopetrol no da el paso, pues juntemos los capitales. Si habrá capitalismo en el mundo descarbonizado o no, eso no lo sabemos. Lo que es cierto es que tenemos que dar los pasos ya, porque no tenemos mucho tiempo y podemos cabalgar en una vanguardia tecnológica que todavía ni Alemania la ha asumido. Presidente Scholz, de frente mío, lo que nos dijo a varios funcionarios es: yo creo que el petróleo va a ser reemplazado por el hidrógeno verde en todas partes del mundo. No puedo decir ni sí o si no, pero si el hidrógeno verde va a ser reemplazado, va a reemplazar el petróleo en todas partes del mundo, nosotros estamos en la cabeza de eso. ¿Por qué no lo desarrollamos? Y estamos en la cabeza tecnológica del mundo. ¿Por qué diablos tenemos que ser siempre que la cola del tren, o la cola, ¿cómo es que dicen?, del león, ¿no? O del ratón, ya no me acuerdo. ¿Por qué? Si podemos. Es meterle electricidad al agua de mar, solo que la electricidad debe ser limpia y todo se junta en La Guajira. Todo se junta allá en Barranquilla, en Santa Marta se junta, hasta en Tolú. Lo que pasa es que allá ya hay menos sol del río Magdalena hacia el sur. ¿Qué esperamos? El tubo pasa, como ustedes saben, el tubo del gas natural viene de La Guajira y pasa, ese tubo es de Bogotá. O yo no sé si le cambiaron la propiedad, pero cuando yo era alcalde, esa era nuestra propiedad, yo cuidé eso. Eso llega casi a Cali, atravesando toda Colombia, porque había un gran campo de gas en La Guajira. Y nosotros fuimos los que unimos ese tubo a Venezuela, pero no estábamos pensando importar el gas, estábamos pensando exportar el gas, porque Venezuela no tenía conexión con su gas del oriente de Venezuela. Y por eso está ese tubo ahí, eso lo hicimos nosotros. Ahora les propongo, yo sí le pego a Venezuela el tubo, porque eso se llama seguridad, no es soberanía, es seguridad. Yo creo que nunca vamos a usar ni un pie cúbico de ese tubo, pero lo pego por seguridad y para que no me vengan a decir que me van a importar gas 4 veces más caro del que puedo importar del otro lado de la frontera, porque yo no soy bobo y trato de defender la gente y sus bolsillos. Y porque sé que el desarrollo nacional pasa porque la energía sea barata, no porque sea cara, así un señor pierda un negocio. Pero, ¿y si ese tubo sirve entonces para pasar por todo el mercado interno de Colombia hidrógeno verde? Porque está allá donde se podría producir, que es La Guajira. O sea, no simplemente me sirve para exportar, me sirve para el mercado interno. Y toda la transformación tecnológica alrededor del gas la podemos desarrollar, quizás más de lo que hoy existe, porque indudablemente hay que reemplazar todo lo del carbón y todo lo del petróleo. Entonces les propondría una mesa para hablar, echar los números, mirar cómo transformar las termos en energías limpias, cómo transformar en el tiempo la industria del gas natural en la industria del hidrógeno verde, que matemáticamente es unas moléculas de CO2 que van a la atmósfera a cero,
moléculas de CO2 que van a la atmósfera. El gobierno está dispuesto a dialogar con ustedes sobre esa materia. Yo creo que me alargué mucho. Entonces, gracias por haberme escuchado, muy amables. Gracias al señor presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urrego. De esta manera damos por finalizado el presente acto. Invitamos a los asistentes a permanecer en sus lugares mientras el señor presidente y su comitiva se retiran del lugar. Muchas gracias.